sé si hay que hacer un intervalo, no sé. Un intervalo había. No, me parece, ¿hay intervalo? No, No. mejor. Vamos directamente entonces a la próxima mesa, ¿sí? Novedades y seguimientos multidisciplinarios en la epidermolisis ampollar, y presento a Romina Andrada y Eliana Celia, y las dejo a ellas. Bueno, Romina Andrada del Chaco ya estuvo presentada ahora, y Eliana es jefa de dermatología del Hospital del Chaco, Avellán, ¿no? ¿Era? Y la doctora Eliana Celia, que es dermatóloga pediatra del Hospital Garraham, en la sesión de epidermolisis ampollar. Las secretarias de la doctora Georgina Yankelepore y Diana Esedin. Las dos las van a presentar las coordinadoras. Hola, buenos Graciela. días. ¿Qué tal? Damos inicio a esta mesa. Estamos, bueno, como nos dijo, nos presentó la doctora Graciela Mansur, la doctora Romina Andrada y yo como coordinadoras. Y Como también está como secretarias. comentadora la doctora Sí, Olga Gutiérrez. bárbaro. No, Y como secretarias de esta mesa está la doctora Iliana Sedim, pediatra dermatóloga pediátrica, carrerista de la especialidad de hemoterapia e inmunohematología del Hospital de Clínicas, y la doctora Georgina Ciancalapore, que es médica pediatra y dermatóloga infantil del Hospital Militar Central y Sanatorio Mater Dei. Bueno, Romina, te cedo la palabra para invitar al primer disertante. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder presentar al doctor Mauricio Torres. Él es dermatólogo pediatra, director de posgrado de la dermatología de Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica. Hola, buenas tardes. ¿Quieren que arranque yo? Pero creo que se saltó un poco el orden, pero estoy listo si quieren. sí, creo que iba primero la mesa Sí, no del doctor importa, Pali. sí. ¿No importa? Sí, no sé de qué me estoy equivocando, a lo mejor estoy equivocando yo. Me estoy Sí, equivocando realmente hay una alteración en el orden. Acá estamos, Novedades acá y seguimientos estamos, perdonen. multidisciplinarios. Error fue mío por el atraso. Yo decía, Olga Gutiérrez no la encuentro, si era ella la coordinadora. Me equivoqué, no Como me quieran. meto. Aquí estamos soy yo todos con- pendientes. Es Latinoamericana 1, doctora Olga Gutiérrez y doctora Valeria Angles. Secretarias María José Martínez y Alejandra Lourdes Vigliano. Perdón. Bueno, muchas gracias, profesora Graciela Mansur, por la invitación y a todo el grupo de CEDIGEA. Voy a coordinar con la doctora Valeria Angles, que es dermatóloga pediatra, jefa de la sección de dermatología infanto-juvenil del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano, y como secretarias a las doctoras María José Martínez y Alejandra Vigliano, que son dermatólogas pediatras, carreristas del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Bueno, me presento, soy la doctora Olga Gutiérrez, encargada de la unidad de dermatología del Hospital de Niños del Paraguay, y actualmente estoy llevando al grupo de epidermolisis bullosas del Paraguay. Vamos a invitar a nuestro primer expositor, y tengo un enorme placer, un honor presentarlo al profesor doctor Francis Pallison, quien fue mi inspirador para formar el grupo Debra Paraguay. El doctor es fundador y director médico de Debra Chile. Es dermatólogo y docente de la carrera de medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad de Desarrollo, y fue vicepresidente de Debra Internacional, y cuando tuvo ese cargo fue coordinador del desarrollo de las guías clínicas para las epidermolisis bullosa. Un placer presentarlo, doctor, y su tema es nuevos tratamientos para la epidermolisis bullosa distrófica recesiva. No. Muchísimas gracias por la presentación tan cálida y tan amable como siempre. Y quiero agradecer a Graciela por su invitación a participar de este excelente congreso, y a toda la gente de CEDIGEA, que ha hecho un trabajo fenomenal para poder tenernos aquí a todos.
Vamos a ver los nuevos tratamientos de la epidermolisis bullosa. Y hoy día quería recordar en qué estábamos en esta biología molecular, en que todo lo que se refiere a epidermolisis bullosa distrófica va a ser en relación a colágeno 7. Y como ya hemos visto, vamos a hablar de terapia génica muy cortito, porque ya se ha hablado mucho, terapia celular, terapia proteica y terapias orientadas al control de síntomas. Dentro de la terapia génica que nos habló el doctor Marinkovich, Peter Marinkovich ayer nos dio una clase fenomenal de lo que fue la terapia ex vivo y la terapia in vivo. Y esto es lo que realmente fue un hito en la historia de la epidermolisis bullosa. El 19 de mayo de este año, Crystal Biotech recibe la aprobación de la FDA para la primera terapia de tratamiento de terapia génica para el tratamiento de la epidermolisis bullosa distrófica. El nombre comercial es Vyjuvek, el nombre científico es Beremagene Geperpavec, que cuesta pronunciarlo, pero todo el mundo lo conoce como Vivek. Recordemos solamente que el virus herpes simplex es un tratamiento no integrativo, por lo tanto requiere múltiples aplicaciones y la vida media del colágeno 7 es 6 a 8 semanas, así que todavía nos falta hacernos la experiencia, no tenemos la posibilidad de haberlo usado, pero estamos deseosos y ansiosos para poder usarlo prontamente en nuestros pacientes. Una de las terapias génicas que lo mencionó ahora recientemente en la charla anterior el profesor Ounanian, es una terapia barata de terapia génica, que es el uso de gentamicina. Se descubrió que la gentamicina es capaz de hacer que las mutaciones nonsense en los queratinocitos de los pacientes con epidermolisis bullosa distrófica recesiva sean saltadas, no se lea, no se pare la producción de la proteína, sino que se siga adelante, y eso da origen a un colágeno 7 completo. Y hay que recordar que 15 a 20% de los pacientes con epidermolisis bullosa distrófica recesiva es portadora de una mutación nonsense o sin sentido. Y esto nos permite, con un tratamiento alcanzable al presupuesto sudamericano, poder tratar casos complejos de epidermolisis bullosa. Este es el primer trabajo publicado en el 2017, en que la gentamicina inducía el colágeno 7 funcional en los pacientes con epidermolisis bullosa distrófica recesiva. Paper de David Woodley, que junto con Mei Shen publicaron este nuevo aporte de terapia génica. Y en ese trabajo se usó la gentamicina tópica en un ungüento al 0,1%, aplicado 3 veces al día en 2 sitios erosionados por 2 semanas, y también se usó gentamicina intradérmica. Y la conclusión de ese trabajo fue que la aplicación tópica e intradérmica de gentamicina suprime las mutaciones nonsense e induce la producción de colágeno 7 y fibrillas de anclaje en los pacientes con epidermolisis bullosa distrófica. Por lo tanto, todo el rol y la maravillosa tarea que hace CDIGEA buscando todas las mutaciones en los pacientes con epidermolisis bullosa distrófica nos sirven para detectar estos casos de stop, de codón de stop y mutaciones nonsense que podrían ser beneficiados del uso de gentamicina. Aquí un dibujo donde se ve que en mutaciones de stop codon no se sintetiza la proteína. Sin embargo, en presencia de gentamicina, esta proteína es capaz de sintetizarse completamente. Este trabajo fue hecho en pacientes con epidermolisis bullosa en la Unión,
y fueron 5 pacientes también. La dosis que se usó fue 7,5 miligramos por kilo durante 14 días con excelentes resultados. Terapia celular. Dentro de la terapia celular hay 3 grandes hitos. Uno, la inyección de fibroblastos heterólogos. Se sacaba una biopsia de piel de los padres o familiares cercanos a los pacientes con epidermolisis bulosa distrófica. Se hacía un cultivo in vitro y esa expansión de queratinocitos hacía que se podía inyectar subepidérmico y se vio que los pacientes mejoraban, las heridas cicatrizaban. Sin embargo, los fibroblastos duraban 2 semanas solamente en la piel inyectada y a pesar de que se vio beneficios por 3 a 6 meses en algunos pacientes, el procedimiento era muy doloroso por las inyecciones múltiples que se necesitaban para administrarlo. Otro hito fue el año 2010, donde se publicó el trasplante de médula ósea por el profesor Jakub Toller. Ese trasplante de médula ósea hoy día está en retirada porque tiene 15% de mortalidad solamente el procedimiento. Y el tercer hito son las células madres mesenquimáticas. Las células madres mesenquimáticas pueden tener varios orígenes, de médula ósea, de cordón umbilical, de tejido graso y de piel. En el año 2010 publicamos el uso de células madres mesenquimáticas de origen de médula ósea. Y lo que hicimos fue inyectar células madres mesenquimáticas en 2 puntos de una herida de una paciente en la rodilla, y se inyectó control, que fue, usamos el medio cultivo de la célula. Ya a la semana ya veíamos que empezaba a cicatrizar en las zonas inyectadas, y en la zona control no se veía ninguna iniciación de mejoría. Y a las 12 semanas, a los 3 meses, ya se veía cicatrización completa de la herida, y especialmente desde las zonas donde se inyectó las células madres mesenquimáticas, y en la zona control todavía se veía herida. Y a las 12 semanas en la zona inyectada con células madres mesenquimáticas ya se veía todavía colágeno 7, lo cual nos dio una gran motivación para seguir avanzando en el tema de células madres mesenquimáticas. Hoy día, el gran desafío es tratar de ver un subset de células madres mesenquimáticas que se originan en piel y tienen su homing en piel, que son las células madres ABCB5. Esto está en un protocolo que está recién partiendo la fase 3. Y este fue el paper que se publicó en Cytotherapy ahora en julio del 2023, que las células madres mesenquimáticas facilitaban el completo y durable heridas cerradas en los pacientes con epidermolisis bulosa distrófica. Y eso nos lleva ahora junto con el laboratorio RIACEL, que es el que está promoviendo las células madres mesenquimáticas ABCB5, en tratar de ser un centro donde se pueda comenzar ya a ver los efectos benéficos de estas células madres mesenquimáticas inyectadas por vía endovenosa. El primer país que ya se enroló fue Austria, y estamos en plena evaluación de nuestro centro para poder usar esas células. Ahora, la terapia proteica con colágeno 7 recombinante. Esto parecía muy prometedor. Se vio primero en ratones que la administración endovenosa de colágeno 7 recombinante rescataba a los ratones deficientes de colágeno 7 de la muerte neonatal. Posteriormente se usaron perros adultos con epidermolisis bulosa distrófica recesiva, en la cual se vio incorporación de colágeno 7 en la unión dermoepidérmica y se vio una promoción de las cicatrices de la herida. Sin embargo, en los clinical trials desde el 2019, donde se ha usado colágeno 7 recombinante endovenoso en 6 pacientes con una dosis de 3 miligramos por kilo semanal por 4 semanas y luego bisemanal por 7 semanas, se han visto solo beneficios modestos.
pero tenemos que seguir esperando nuevos resultados. Dentro de las terapias orientadas a disminuir los síntomas, vamos a ver las terapias antipruriginosas, las terapias antiinflamatorias, las terapias antifibrosis, las terapias de curación de heridas y terapias de manejo ocular. Dentro de las terapias antipruriginosas, el dupilumab, todos conocemos el anticuerpo monoclonal contra el receptor de interleuquina 4, reduce la actividad de interleuquinas 4 y 13. Hay 16 casos reportados de epidermolisis bulosa pruriginosa con una reducción rápida del prurito. Se vio también que había algunos pacientes que tenían IgE alta y que tenían mucho prurito. En esos pacientes se usó 300 miligramos cada 4 semanas por 3 ciclos de omalizumab y se vio una reducción solo moderada del prurito. Dentro de las terapias antiinflamatorias, los inhibidores JAK quinasa, el baricitinib se usó 2 miligramos al día en pacientes con epidermolisis bulosa pruriginosa y se vio una reducción del prurito. Se usó también tofacitinib en el manejo también de epidermolisis bulosa pruriginosa, donde se vio reducción de la inflamación y del prurito. Ahora, dentro de las terapias antifibróticas está el losartán, que todos conocemos como un hipotensor. Sin embargo, su propiedad de ser inhibidor de Transforming Growth Factor beta lo posicionó como un agente antifibroso. Se usó en pacientes en la dosis de 0,7 miligramos por kilo por 6 semanas, y en este fase 1, fase 2 del Clinical Trial Reflect, 29 pacientes pediátricos se trataron por 10 meses. Los resultados preliminares son favorables, sin embargo, nos faltan los resultados finales. Decorina. Decorina es un proteoglicán que inhibe Transforming Growth Factor beta, y en ratones con colágeno 7A1 hipomórficos disminuía la fibrosis. Sin embargo, no hay resultados todavía en pacientes, pero sí hay una compañía americana que tiene el gel tópico de Decorina que podría usarse, por ejemplo, en las manos de pacientes con epidermolisis bulosa distrófica recesiva, sobre todo en los pacientes en la etapa muy primaria de la infancia, para evitar todos los cambios de deformación de las manos. Las terapias de curación de la herida. El oleogel S10, que es el tripteno de abedul al 10%, que se aplicaba hasta cada 4 días, completaba la curación de las heridas en un 41%, versus placebo en un 29%. Eso nos lo explicó muy bien Mauricio Torres el día de ayer, así que no voy a alargarme más en eso. Sin embargo, quiero decir que en junio del 2022 fue aprobado por la EMA, y todavía no ha sido aprobado por la FDA. El calcipotriol. El calcipotriol se usó en dosis de 100 nanomolares. Eso es 100 veces menos concentrado de lo que se usa para psoriasis. Y se vio que aumentaba un péptido antimicrobiano, que es la catelicidina, que mejoraba la cicatrización de las heridas y reducía el prurito. Un trabajo muy bien hecho, con doble ciego y con caso control. Así que se usó placebo como control y se vio este favorable resultado. Ahora, terapias en el manejo ocular. Todos sabemos que nuestros pacientes, especialmente los pacientes con epidermolisis bulosa distrófica recesiva severa generalizada, tienen un gran compromiso ocular. Muchos de nuestros pacientes han tenido incluso cegueras y úlceras corneales con revitalización y cicatrización, que da un muy complejo escenario en estos pacientes. Y en estos pacientes en Chile hemos usado lo que se llama la queratoprótesis de Boston, que es una terapia en que se usa una prótesis de un material que permite la visión a través del centro del orificio de la prótesis, y usa un trasplante de córnea. Y lo que vemos en estos pacientes, que pacientes que estaban ciegos, con los 2 ojos operados, recuperaban la visión 20/20. Ahora, ¿cuál es lo nuevo que viene? Todos estamos esperando ver los resultados de VIVEC en el ojo también.
Ya hay un paciente que fue comentado ayer por Peter Marinkovic, un paciente de 12 años que se hizo una cirugía ocular y en el proceso de cicatrización de esa cirugía ocular se ocupó Vivek con buenos resultados, pero solamente hay un paciente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en Chile también frente a las lesiones oculares? Hay una compañía americana que se llama Lixa, que ha logrado hacer gotas oculares a partir de líquido amniótico. Y ese líquido amniótico es totalmente acelular y puesto en un gotario, se llama ELK-003, que es una terapia, una droga multitarget en el manejo del compromiso ocular en epidermolisis bulosa. El líquido amniótico contiene colágeno 7, contiene decorina y contiene epidermal growth factor, lo cual hace pensar que el resultado en úlceras corneales y prevención de la inflamación del ojo en los pacientes con epidermolisis bulosa puede tener excelentes resultados con este tratamiento que sería de alto impacto y de bajo costo. Bueno, hemos visto terapia génica, terapia celular, terapia proteica y las terapias orientadas al control de síntomas, y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Francis Pallison. Qué interesante es su charla. Y dejo a la doctora Valeria para la presentación del próximo expositor. Muchas gracias. Voy a presentar al profesor Julio Salas. Él es cirujano y especialista en dermatología, es también investigador del Sistema Nacional CONACYT, del Instituto Dermatológico de Jalisco, México, y fundador de Debra México. Y él va a hablar de calidad de vida en pacientes con epidermolisis bulosa. Muchas gracias, doctor Julio Salas. Buenos días a todos. Como siempre, un placer estar en el Congreso de Argentina de Genodermatosis, el cual es un éxito total. Estoy sorprendido y agraciado de estar aquí con ustedes. Me encantaría que pusieran ustedes las diapositivas, se las envié el día de ayer, o que para que las vayan proyectando y empezar a hablar de un tema. Sí, ya les dije. A ver. Listo. Obviamente la fotografía del profesor Johnny Whitton nos trae gratos recuerdos respecto a la gran enseñanza que nos mostró él a través de su vida. Aquellos que tuvimos el contacto directo con él, que trabajamos con él en investigaciones, que viajamos con él a cualquier parte del mundo, sabíamos que parte de su genialidad era enseñar, compartir sus enseñanzas, pero sobre todo compartir a vivir la vida en forma extraordinaria y a ser completamente felices. Y algo que me encantaba de él era simplemente la forma en la cual veía todo tan simple, sin complicaciones, sin ningún problema. Y si alguien le pedía apoyo, él lo daba en forma gratificantemente, enormemente. Uno de los eventos en los cuales marcó mi vida había un congreso en Miami y él publicó algo respecto a Debra México, que es lo que estábamos haciendo en nuestro país, y me mandó un correo para que asistiera al congreso. En esa época de recién egresado, obviamente tiene carencias económicas. Dije, profesor, no tengo la economía para el vuelo. Me dijo, págalo y yo te lo doy aquí en el congreso. Obviamente de su propio bolsillo sacó el dinero del boleto de avión y amablemente me dio ese dinero, cosa que se gratifica y que se agradece de por vida. Vamos a hablar del tema ahora sí, en honor para el doctor Johnny Whitton, esta conferencia, por toda la enseñanza que nos hizo a mí y a la gente que lo sigue y que trabajó con él. Vamos con la primera diapositiva, por favor. Muy bien, la que sigue. Muy bien. Cuando hablamos de calidad de vida en cualquier enfermedad o en cualquier persona, tenemos que definir qué es calidad de vida y cómo se mide. Después, parte de mi objetivo es cómo se mide la calidad de vida en pacientes con EB. ¿Qué se ha escrito acerca de este tema a nivel mundial? ¿Qué ha escrito Debra México? Y finalmente, consejos prácticos. La que sigue, por favor. La que sigue. La definición de calidad de vida es la percepción general
del bienestar y satisfacción de la vida de una persona. Esto es sin importar si estás enfermo o si estás sano aparentemente. Se evalúa mediante diversos métodos o parámetros como lo que es aspecto físico, psicológico, social, ambientes en el cual tú vives y finalmente encontramos que hay ya muchas escalas de medición. La más común es la CF36, que mide la función física, social, emocional, dolor, salud mental, rol físico y también nuevamente el rol emocional que tenemos en nuestra población. Está la EQ5D, que es autocuidado, ansiedad, depresión, autovaloración de salud. La WHO Quality of Life, que es para cuantificar y comparar la calidad de vida en poblaciones diversas. La que sigue, que es la FACT-G, y así hay más y más. A nivel de dermatología tenemos el Skindex 29, hay otro mucho más corto, el Visual Analog Scale, para la comezón y para el dolor. La que sigue. Pero, ¿qué hay respecto a la calidad de vida en pacientes con IBI? Obviamente, cuando uno ve las imágenes de estos pacientes, sabemos que la calidad de vida en general es extremadamente difícil, ya sea porque nacen con ampollas, con erosiones, con dolor, ya sea porque con la cicatrización de cualquier parte del cuerpo va a haber dolor, inmovilidad, comezón e imposibilidad para lo que es la deambulación y lo que es trabajar con las manos. Tener ampollas en región genital, en cualquier parte del cuerpo, es obviamente doloroso y eso impide a cualquier persona trabajar y ser feliz. Si esto añadimos las lesiones que están en la mucosa bucal u orofaringia y la disfagia que se presenta en los pacientes con IBI, sabemos que esto altera demasiado y esto provoca un estrés inimaginable. Ni hay que hablar del cáncer de piel que afecta a las formas distróficas principalmente. Esto, como todos sabemos, lleva a una vida prematura, tristemente, en nuestros pacientes. Las cirugías que hacemos para algunos cánceres espinosolares en las extremidades impiden la deambulación de los pacientes. Entonces, la calidad de vida en general de pacientes con IBI es trágica. Todos los que estamos en contacto con ellos día a día, además de las cuestiones físicas que vemos, el aspecto emocional es tremendamente doloroso. El ser visto en forma diferente por estar estigmatizados, el tener que seguir la vida todos los días con ampollas que aparecen en la mañana, que siguen durante el día y que aparecen en la noche, debe ser terrible y uno que está con ellos sabe que el dolor más grave para ellos es la forma en la cual la gente que estamos sano los ven o los tratan. Las experiencias de que los pacientes los bajen en los vuelos de avión, al menos en México, es extremadamente común. Hay que hacer cartas para decir que es una enfermedad no contagiosa y que no pasa absolutamente si vuelan con ellos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los scores o qué se ha hecho a través de la historia con la epidermolisis bulosa a nivel mundial? Obviamente, el primer trabajo que se publicó fue en Inglaterra, en el hospital Birmingham. Y en este fue un trabajo inicial que al mismo tiempo la doctora Didi Murray, que es de las más conocidas a nivel mundial en calidad de vida de estos pacientes, publicaron en el mismo año, en la misma revista del British Journal, 2 formas de evaluar a los chicos que tienen esta enfermedad con cuestionarios de calidad de vida para poder poco a poco entender cómo debemos manejarlos o cómo podemos desarrollar técnicas para mejorar su calidad de vida. Lo que es el score de severidad de Birmingham fue el primero, fue por Celia Mott la que lo escribió. Después Didi empezó con unas preguntas muy sencillas para empezar a ver el dolor, la deambulación, la alimentación. Finalmente, o mejor dicho, después de esos 2 trabajos de investigación, nosotros con Julio Fortuna, con Peter Marinkovic, con Ana Brunkner, hicimos un trabajo internacional dirigido exclusivamente a la boca. ¿Y por qué a la boca? Porque la boca está olvidada por todos nosotros los médicos dermatólogos y revisamos someramente. Es importante mencionar que el grupo de Chile, con lo que es Pallison y todo su equipo, ha hecho trabajos brillantes de manejo de boca y estudios de odontología. Bien, siguiendo esa tendencia, nosotros con Julio Fortuna, que es un médico especializado en enfermedades de la boca, hicimos un score que está publicado en la revista, en el Journal Azul o en la American Academy en 2013 y no se utiliza porque realmente los médicos dermatólogos muy pocas veces checamos la boca. ¿Por qué es importante revisar la boca en los pacientes con epidermosis bulosa?
porque en las formas distróficas está afectado en el 100% de ellos. Caries, la disfagia, el frenillo corto, las ampollas, las erosiones en la boca impiden una buena alimentación y eso hace, además de la mala absorción, que el paciente tenga una muy mala calidad de vida. Posteriormente, en el 2014, otra vez Didier Muriel, que es la experta en estos temas, escribió lo que es la validación o el score de lo que es cicatrización y la actividad de la enfermedad, y esto también ya está aceptado para trabajar en investigación y ver la calidad de vida en cada paciente. Finalmente, el grupo de Helen Pop de Canadá hizo el score de lo que eran los resultados de las investigaciones de la epidermolysis bullosa y ya está publicado en 2015. Recientemente está lo que es el trabajo de investigación para ver la enfermedad del ojo y en estos casos su servidor y otro equipo internacional estamos escribiendo las guías terapéuticas o las guías de manejo de daño ocular en los pacientes con epidermolysis bullosa. Nos queda mucho por terminar el artículo del cuidado de los ojos, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para que se haga en 1 o 2 años probablemente. La que sigue. Bien, es importante mencionar que hay una diferencia, pero abismal, entre otras enfermedades como el cáncer y la EB. Recordemos que es genética, es incurable, es muy dolorosa, es de por vida y desgraciadamente con muy poco apoyo. Es una enfermedad estigmatizada y en algunos tipos las heridas, el prurito y el dolor son de por vida, lo que es completamente entendible. Sin embargo, el daño emocional de tener EB es extremadamente mayor que con cualquier otra enfermedad de índole inmunológica o de índole tipo cancerígena. Asimismo, el crecimiento, la deambulación, el ejercicio, la alimentación, la deglución, la vida sexual y las relaciones interpersonales pueden ser extremadamente limitadas en nuestros pacientes con EB. La que sigue. ¿Qué es lo que tenemos que valorar nosotros los dermatólogos que estamos en constante contacto con estos pacientes? Obviamente, cuando llega un paciente con EB, hay que ver la constitución física, las heridas del cuerpo, el dolor, el prurito, enfermedad de la boca que lo tenemos abandonado, creo yo. La capacidad del movimiento. Recientemente, Didier Muriel hizo un paper maravilloso que dice que el 90% de los pacientes con EB tienen problemas podiátricos. Y esto, obviamente, afecta la funcionalidad física, así como la salud física del paciente y emocional. Hay que valorar en forma importante la nutrición, la calidad del sueño, que a veces se nos olvida, y definitivamente la cuestión psicológica de los pacientes. La que sigue. Esta es Didier Muriel, ustedes la conocen perfectamente bien, y aquí están sus artículos publicados respecto a lo que son las calidades de vida. Los puse por año, 2009, el primer paper, después en el JAD en 2014, después en 2023, lo que les comentaba recientemente, y algunos artículos nuevos que ya he estado escribiendo de comezón o prurito en EB, y finalmente, algo que nos olvidamos todos los médicos dermatólogos es ¿qué tipo de calidad de vida lleva la familia que tiene estos hijos o estos pacientes? Obviamente la familia y las madres y los cuidadores llevan una vida extremadamente angustiada. Es una cuestión que se llama la enfermedad del cuidador y en estos casos, en países latinos, no tenemos cuidadores como en Europa, que las compañías aseguradoras les dan el dinero para pagarle a estos chicos o a estas personas, a enfermeras, para que cuiden a los pacientes. La que sigue. Estos son los artículos que se han escrito y algunas publicaciones, como en este caso, que fue el primer paper que hizo la doctora Didier Muriel acerca de la calidad de vida. Son 17 preguntas muy sencillas, que obviamente son para personas arriba de 12 o 14 años, ya que previo a eso no hay forma de medir en forma exacta a los pacientes preguntando cosas sencillas. El artículo, aquellos que lo han leído, es un artículo extremadamente fascinante. Hicieron 115 cuestionarios que fueron los que hicieron el artículo con mucho más validez a nivel estadístico. La que sigue, por favor. ¿Qué se pregunta en ellos? Aquí están las preguntas que se les hacía. La primera era, ¿cómo te afecta la habilidad de moverte en tu casa con la enfermedad EB? ¿Cómo te afecta para tomar el baño? ¿Cómo te afecta a nivel del dolor físico? En estos dábamos un punto hasta completar las 17 preguntas y daba lo que era
el resultado final midiendo la cantidad de tiempo sin responderlo. Obviamente estas preguntas eran de que el paciente solo contestara él sus respuestas y uno anotar los números en caso de que no pueden escribir los chicos. De esa forma, a partir de una valoración más o menos general. Por fortuna, Didi Muriel, la que sigue, es de las dermatólogas mundiales con más tendencia a apoyar a Debra México y a otras Debras en todo el mundo. Nos invitó en el año 2014 aproximadamente para hacer la traducción al español. Obviamente lo que se hace es las preguntas se envían a un grupo de gente traductora oficializada para que haga la traducción al español y luego se manda nuevamente el español al inglés para que sea cotejado y veamos que lo mismo sea en forma correcta. Este artículo en español de las preguntas en inglés está publicado en el Blue Journal también, en la American Academy. Si lo gusten, los podemos mandar con toda confianza. Asimismo, la doctora ya lo mandó a traducirlo al hindi, al alemán, al español de España y a otros idiomas de todo el mundo. La que sigue. La pregunta es, ¿y qué ha hecho Debra México? Los siguientes diapositivas son trabajos realizados en México con población mexicana por el grupo de Julio Fortuna, Máximo Aria, su servidor y mi equipo de investigadores que ha trabajado en Debra desde hace aproximadamente ya 30 años. Debra México tiene 30 años a nivel de historia y hemos estado trabajando en forma extraordinaria con grupos en todo el mundo y en este caso con el doctor Julio Fortuna, que es experto en enfermedades de la boca y es psicólogo de colateralidad a nivel de especialización. Aquí la importancia es, debido a los números pocos de pacientes, los resultados no son tan poderosos para hablar que todos los resultados sean estadísticamente importantes. Pero aquí lo que utilizamos para analizar en los pacientes lo que era la ansiedad y depresión y el dolor, hicimos algunos cuestionarios. Por ejemplo, en este caso usamos el McGill para el dolor y el Hamilton para la ansiedad y la depresión. Encontramos lo siguiente. Una diferencia estadística en los dos grupos, sobre todo con el dolor de la afección y el dolor total. Pero en estos casos, en estos pacientes que investigamos, no había mucha depresión o ansiedad en forma interesante. La que sigue, eso fue dolor, ansiedad y depresión. Ok, y en este caso es el score que fue ideado por el grupo de Julio Fortuna, en la cual involucró a Peter Marinkovic y al grupo de Debra México, y está publicado. Como les comento, la boca, que es un sitio importante de los pacientes con las formas distróficas, es olvidada por muchos dermatólogos en la primera entrevista. Y aquí lo que nosotros tratamos de medir fue la actividad de la enfermedad, buscando eritema, atrofia, ampollas, erosiones o ulceraciones, dándoles una valoración al paciente. Asimismo, también tenemos que investigar microstomía, que es muy común en los pacientes con las formas distróficas, anquiloglosia, cicatrización y lo que es la hipoplasia de lo que es el enamel. Esto investigamos a 92 pacientes de diferentes instituciones o diferentes Debras de todo el mundo, grupo de México y grupo también de Estados Unidos. ¿Cuáles son las conclusiones después de hacer este score? Bien, representa un instrumento capaz de cuantificar la severidad de la enfermedad en lo que es la mucosa orofaringea en los diferentes tipos de IBI y ha demostrado tener una excelente compabilidad o simplemente un excelentes resultados intraobservador y extraobservador. Está publicado en el Blue Journal para cualquier persona. La que sigue. Aquellos que no conocemos demasiado bien lo que es la mucosa oral o la cavidad oral, hicimos un dibujo en el cual le dimos un valor para ver si había enrojecimiento en labio superior, labio inferior, en la región de la mejilla, en la mejilla del otro lado. Y esto se da un valor aproximadamente hasta 13 puntos para ver la severidad de cada caso. Esto hay que leerlo para poder entenderlo. Si uno lo analiza y lo ve todos los días, este score puede ser excelente para ver lo que es los estudios de investigación en lo que es daño de la mucosa bucal y para ver qué tanto te afecta a ti como paciente con esta enfermedad los daños en la boca. La que sigue, por favor. Después de esto, trabajamos, hicimos un trabajo de lo que era ansiedad, depresión y autoestima. Hicimos un trabajo de investigación, una cuestión extremadamente sencilla y lo determinamos el rol de la forma de ansiedad en las formas distróficas, depresión y autoestima.
Después de analizar los casos que comparamos con gente completamente normal, vimos que los pacientes con una forma distrófica no parecen estar más ansiosos o deprimidos y que la autoestima es igual o mejor inclusive que la gente normal. Esto es un estudio comparativo, que ahí está la publicación, ahí está el artículo, con toda confianza lo podemos compartir. La que sigue. Trabajo de psicología, hicimos una tesis doctoral de un alumno en la cual hicimos lo que es estrés y calidad de vida en pacientes con EB en México. Aquí encontramos algo extremadamente importante que tenemos que decir. Son pocos pacientes, desgraciadamente. No hubo una población mucho que quisiera participar porque en aquel entonces éramos pocas familias. Aquí lo que encontramos es lo siguiente. Las fundaciones Debra México, Debra Chile, Debra Paraguay, Debra de cualquier parte del mundo han dado algo que se les ha olvidado a todos los pacientes, que no damos regularmente en la consulta. Una asociación apoya al paciente en forma emocional sin darse cuenta. El hecho de que los pacientes compartan su vida con otros pacientes los hacen más resistentes al dolor, los hacen más empáticos con ellos mismos y se platican historias de cómo pueden mejorar. Hemos visto que estos pacientes que están en fundaciones tienen mejor calidad de vida, aunque no reciban el apoyo total de cremas, antibióticos, cirugías. El hecho de pertenecer a un grupo de apoyo, eso les mejora un poco su estilo de vida. Aquí hemos visto que con la edad, en la calidad de vida mejoran los pacientes con EB porque se van adaptando a las complicaciones. La que sigue. Bien, algo que se nos olvida es, ¿y qué tan bien duerme un paciente con EB o qué tan mal duerme un paciente? Obviamente, los pacientes que tienen hipófisis bulosa duermen extremadamente mal. Hay dos factores importantes que afectan a estos chicos y es dolor y la comezón. Estos pacientes duermen muy mal durante la noche y durante el día tienen un poquito mejor etapa para descansar. Sabemos que esto, la comezón y el dolor y el no dormir, obviamente afecta en forma importante la calidad de vida de los pacientes con EB. La que sigue. Hicimos lo mismo, lo que es la calidad de vida con lo que es el daño en la mucosa oral con los pacientes con las formas distróficas. Y aquí lo que encontramos después de analizar 7 formas de escalas, obviamente hay una gran disminución de calidad de vida en los pacientes que tienen EB cuando lo comparamos con el grupo sano. También está esta publicación en la American Journal of Oral Medicine. Para cualquier persona que lo quiera leer, con muchísimo gusto se los envío. La que sigue. Finalmente, 3 diapositivas en las cuales hice una revisión sistemática del daño de la enfermedad en pacientes con las formas distróficas recesivas. Los costos que existen en estos pacientes son elevadísimos. Elevadísimos porque no es como un cáncer que llega y se va y llega y cura o llega y muere el paciente. Aquí es de por vida en todo lo que tiene la enfermedad. Los costos varían de cada país. Recuerden que en Europa los pacientes tienen un seguro de vida que les puede ser incluso enviar lo que es la persona que los cuida. Que cada persona que cuida a un paciente con EB en Europa se lleva el 50% del gasto total de los pacientes. Puse los costos aproximadamente que existen. Por ejemplo, en Estados Unidos el costo de lo que son los dressings para las heridas va de $4,000 a $245,000. Hay un artículo del costo de México de un solo paciente durante un año y resultó $30,000. Es un artículo publicado por una excelente dermatóloga que es experta en EB, que estuvo en Canadá con el Helen Pop, que es la doctora Teresa García, un artículo en español maravilloso. Entonces, la pregunta es, Julio, ¿qué tan costoso es tener esta enfermedad? Muchísimo. Hay familias que se arruinan económicamente porque todo lo que daba para ellos, y desgraciadamente sabemos que el costo es inagotable y aquí es mucho lo que el paciente puede tener problema. La que sigue. Entonces, lo que hizo este grupo, que es parte de la cuestión, los artículos observan una muy mala calidad de vida o disminución en los pacientes con las formas distróficas recesivas y la forma
de unión. Obviamente las formas simples tienen una mejor calidad de vida y aquí es importante mencionar que los niños sufren muchísimo más que los adultos. La que sigue. Julio Salas, prácticos personales. Obviamente esto es algo que yo lo he visto a través de 30 años de estar en constante contacto con estos pacientes y tenemos que decir que la EB es la enfermedad más dolorosa y con la peor calidad de vida y esto es porque es de por vida. Cada paciente, cada familia tiene diferentes necesidades y no es posible generalizar absolutamente nada acerca de la calidad de vida en cada familia o cada subtipo. Tiene 2 directrices en cada paciente. Algunas formas mejorarán con su calidad de vida al adaptarse a los cambios, familia, escuela, amistades. Otras enfermedades de EB van a empeorar físicamente, pero si apoyamos el aspecto emocional, podemos hacer la vida mucho más fácil y más agradable. El apoyo en países europeos contra países como México, Centro y probablemente Sudamérica es abismal. En México no hay apoyo por parte de la Seguridad Social hacia los pacientes con EB. Debra México ha estado apoyando a los pacientes a través del tiempo. Desgraciadamente, el apoyo económico cada vez ha sido menor y menor. Y esto depende mucho de quién esté dirigiendo la fundación y qué tanto se haga. Actualmente, Debra México tiene un nuevo grupo de presidente, una presidenta que es mamá de una paciente y está en un trabajo maravilloso. Es importante mencionar que no importa si seas mexicano, chileno, español, americano o europeo, porque los temores de los pacientes son iguales. Si eres rico, si eres pobre, es exactamente lo mismo. Te duele igual, lloras igual y sufres igual. Algo que he visto a través del tiempo es que las redes sociales son una ventana maravillosa para que los pacientes con EB sean más empoderados y tengan menos temor a salir de la casa. Cuando empezamos Debra México hace 30 años, los pacientes se escondían, tenían pánico de estar afuera por lo que dirán. Actualmente los pacientes nuestros pacientes de EB en México se exponen a las redes sociales y de esa forma los veo más contentos y mucho más felices. No hay ningún trabajo que se haya hecho para ver esta calidad de vida de los pacientes antes y después de redes sociales. Es importante que a pesar de su triste calidad de vida de nuestros pacientes, el mejor confort proviene de su familia y del apoyo de sus respectivas asociaciones, en este caso Debras. Creo que es necesario crear apoyos entre los pacientes. Las familias aprenden de los demás. Cuando una familia explica cómo se siente, el que está enfrente hace empatía, llora, acompaña y apoya. Esto es lo que yo he vivido como Debra México, como fundador, como médico, que cada vez tengo más gente que me ayuda en México. Está la doctora Angélica Beirana, el doctor Alejandro García Vargas, está Teresa García en Ciudad de México, y creo que sin ellos y sin las mesas directivas, Debra México no sería quien es actualmente y Debra México no podría hacer tanta investigación como lo hemos hecho. La siguiente. Muchísimas gracias. Este es mi Instagram para que me busquen, por favor. Cualquier cosa que necesiten, mi correo electrónico es drjuliosalas@gmail.com. Y esta imagen es de un viaje que hice recientemente. Actualmente hago fotografía y esto es de una pequeña ciudad de Noruega, en una isla que se llama Lofoten. Y bueno, esa es mi nueva etapa de Julio Salas fotógrafo. Y estoy para servirles en redes sociales, en mi correo electrónico, con nuestra investigación que tenemos de cáncer de piel. Tenemos 22 artículos ya publicados, gracias al grupo de John McGrath de Andy South. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Julio Salas. Realmente siempre es un gusto escucharte, aprendemos mucho. Y bueno, sí, tengo que recalcar lo que decís, que el grupo de apoyo para los pacientes con epidermolisis bullosa les mejora muchísimo la calidad de vida. Así es que armar el grupo multidisciplinario también es súper importante. Y bueno, aprendemos muchísimo y te agradecemos mucho por esta charla, doctor. Quiero invitar ahora a la profesora doctora Angélica Beirana, que recién también la nombró el profesor Julio, como una gran colaboradora de Debra México. Ella es dermatóloga pediatra, egresada del Centro Dermatológico Pascua de Ciudad de México. También fue jefa del Servicio de Dermatología Pediátrica
y egresada, graduada de dermatóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora. Su tema es el manejo gastrointestinal de los pacientes con epidermolisis bullosa. Te escuchamos. Gracias, muchas gracias, Julio. Gracias porque yo aprendí mucho de ti, fundador de Debra México. Y bueno, creo que todo lo que dijiste es más que importante para todos los que manejamos epidermolisis bullosa. Gracias a todo el equipo de CEDIGEA, gracias Graciela, y de verdad a este equipo es un honor estar con este gran equipo de personas que estamos pues todavía junto con enfermedades que no dejan dinero. Y lo que dijo Julio es muy importante y lo olvidamos. El manejo del tracto gastrointestinal que empieza por la boca. Bueno, pues muchas gracias. Acá buenos días, buenas tardes por allá. Hay artículos que hablan específicamente de las alteraciones orales y que es el inicio del tubo digestivo y que, como bien decía Julio, lo olvidamos. ¿Por qué se alteran o cómo inician las lesiones orales en todas las formas de epidermolisis bullosa? Pues la dieta blanda contribuye a que haya una mala remoción del biofilm oral. Hay una afectación de la dentición con hipoplasia del esmalte que va a depender del tipo de epidermolisis bullosa. Ya sabemos que la mutación de la colágena 7 llevará a una mala integridad de piel y mucosas y dientes anormales, y la laminina 332 puede afectar el esmalte dental que se conoce como melanogénesis imperfecta. Se ha visto o se sabe que la salivación en los pacientes con epidermolisis bullosa es normal. La melanogénesis imperfecta es este defecto de mineralización del esmalte dental. Ocurre una hipoplasia, se ven pits, dientes con esmalte delgado, erupción anormal de los mismos. También vemos una enfermedad periodontal temprana con periodontitis de etiología bacteriana, gingivitis, que lleva a una destrucción de tejidos blandos y duros hasta pérdida de hueso alveolar y por lo tanto pérdida de dientes. Epidermolisis bulosas distróficas y síndrome de Kindler nos dará lesiones más graves. Todos los epidermolisis tienen afectación de tejidos blandos, siendo epidermolisis bulosas de unos más graves, con formación de tejido de granulación, cicatrices, microstomía y poca movilidad de los labios. Y en las distróficas, una mucosa muy frágil con ulceraciones, cicatrices que llevan a anquiloglosia, un paladar rugoso y lengua lisa, obliteración vestibular, microstomía, queratoquistes y hasta carcinomas espinocelulares. En este artículo del año pasado se menciona que hay diferentes lesiones dependiendo del tipo de epidermolisis bullosa. Desde ampollas y erosiones en las formas más sencillas, empieza a formarse un tejido de granulación en formas más graves, con cicatrices, microstomía, anquiloglosia, queilitis, periodontitis, gingivitis, carcinomas espinocelulares, las hipoplasias de esmalte que se han mencionado, las caries prácticamente en todos los pacientes, con la pérdida que puede ser total en los mismos. Y aquí vemos ejemplos de todas esas alteraciones, una leucoplasia que es la que puede ser origen de un carcinoma espinocelular. Todas estas lesiones que hemos mencionado provocan prurito, dolor, ardor, sangrado, que están favorecidos por la alimentación, la fricción y movimientos. Toda esta sintomatología lleva a una mala higiene del paciente que compromete nuevamente los dientes con las caries, con alteración del esmalte, con pérdida de dientes y con una mordida colapsada. Las lesiones, como bien decía Julio, deben de tratarse, no debemos, es el inicio de la vida de nuestros pacientes, el inicio de un tubo digestivo que tenemos que cuidar desde la vida, desde los lactantes, desde que los bebés nacen. Bueno, pues las lesiones impiden la alimentación, hay un tubo nasogástrico y en general un tracto gastrointestinal afectado que puede llegar a la gastrostomía, y desde esta edad en los lactantes debemos de usar
chupones suaves tipo Haberman que se utilizan para los pacientes con labio y paladar hendido. En los lactantes, por ejemplo, en esta forma distrófica, se recomienda la alimentación al seno materno y en casos graves hay que adicionar leche en polvo con nutrientes y los suplementos que son súper importantes con zinc, calcio, hierro, vitaminas, desde la CA, KB1, B12, 25 hidroxi D3, la niacina, selenio y carnitina desde la primera etapa de la alimentación. Y bueno, evitar eso, como bien decía Julio, esta enfermedad necesita muchísimo dinero, no lo tenemos. Los bebés, los papás alimentan a los niños como pueden y vean estas lesiones tan graves por el mal uso de los chupones que utilizan los pacientes, llevando a la lengua lisa, depapilada, las caries, las ampollas y bueno, el sufrimiento de los niños con una muy mala calidad de vida. Mientras más crece el niño, el paciente, pues peores serán estas alteraciones con microstomía, con anquiloglosia. Este artículo es maravilloso y menciona lo que bien decía Julio. La salud oral es el principal objetivo en el manejo de la EB. Ahí empieza el problema, porque la apropiada alimentación evitará el impacto negativo en la curación de heridas y proporcionará un adecuado crecimiento. Hay que educar a los padres y a los pacientes, dar una dieta blanda, una buena higiene dental y de boca, evitar pastas o enjuagues bucales irritantes, una revisión periódica por odontología que el odontólogo decidirá qué es lo que tiene que hacer. Desgraciadamente en México no tenemos muchos odontólogos expertos en epidermolisis bulosas. En ampollas podemos usar de forma tópica clobetasol o ácido hialurónico y lo que hace rato se mencionaba, la vaselina en los labios, que puede ser muy útil para la protección. Minimizar los traumatismos en el manejo dental, la limpieza con cepillos muy suaves y muy pequeñitos para que no traumatice toda la boca, asistencia frecuente al odontólogo con limpieza profesional y aplicación de flúor tópico cada 3 meses, lavados con clorhexidina sin alcohol. Se pueden utilizar anestésicos tópicos para que el paciente no tenga tanto dolor en la boca, drenar ampollas y está contraindicado remover prótesis o hacer ortodoncias. Y bueno, la afectación de la calidad de vida es muy grave. Hablando de Tere García, también en el equipo del Instituto Nacional de Pediatría, habla del manejo nutricional. Todos estos problemas que hemos mencionado, más estenosis esofágica, disfagia, constipación crónica, llevará a un estado hipercatabólico que logra una reparación constante del epitelio, infecciones recurrentes, inflamación crónica y una intolerancia gastrointestinal que otra vez seguirá afectando muchísimo la calidad de vida. Estos son 2 hermanos que yo conocí, en que yo era residente, uno de ellos murió, él llegó, los 2 tenían una estenosis esofágica grave, uno de ellos llegó a la gastrostomía, él ha crecido, uno de ellos vive, el otro murió el año pasado. Y bueno, no tenemos que olvidar estas lesiones. En este consenso de cómo manejar la anemia también está Mauricio, que está aquí, que es uno de los amantes de la epidermolisis bulosa a nivel latino, Carmen, que es mexicana pero que vive en Canadá, que trabaja junto con la doctora Irene Lara, hacen este espectacular artículo en donde mencionan que esta inflamación crónica hace que haya una pérdida de hierro por el sangrado de ampollas. El hierro a su vez es necesario para el recubrimiento intestinal, que va a favorecer su deficiencia, la enteropatía y la mala absorción de nutrientes, incluyendo al mismo hierro. Y esta deficiencia crónica de hierro altera la integridad gastrointestinal con ulceraciones, estenosis esofágica, que conocemos como síndrome de Plummer-Vinson, y estas ulceraciones, desprendimiento de mucosa gastrointestinal, inflamación, sangrado, logrará una mayor deficiencia de hierro, haciendo un círculo vicioso del que es muy difícil salir.
Hay una mala absorción del hierro en un 75% de los pacientes con epidermolisis bulosas distróficas que lo reciben por vía oral. No hay una absorción adecuada por lo que se ha mencionado. Además, la administración de hierro oral provoca dolor abdominal, constipación, náuseas, una mala alimentación por las estenosis esofágicas, por ejemplo, no pueden comer carne, contribuye a la deficiencia y a la anemia, las heridas crónicas, las infecciones, la inflamación crónica, lleva a un paciente a una desnutrición crónica, anemias crónicas, a un inmunocompromiso, falla de crecimiento, pérdida de hueso, retraso de curación de heridas, por supuesto, a una muy mala calidad de vida. Esta anemia ferropénica en pacientes con EB, pacientes adultos será mayor que en los niños por la cronicidad, con fatiga crónica, pobre tolerancia al ejercicio, disnea y bueno, todas las alteraciones que conocemos por la anemia que pueden ocurrir prácticamente en el 100% de los pacientes con epidermolisis bulosas distróficas. Hay que hacer un manejo en este tratamiento de nutrición y dieta, un manejo de la anemia adecuado, con lo que en este mismo artículo tienen un algoritmo en cuanto a darlo por vía oral o en cuanto a hacer transfusiones. Se los recomiendo y se los puedo mandar también con mucho gusto. O cuándo decidir una gastrostomía. La alimentación adecuada y el suplemento de micronutrientes y vitaminas para mejorar masa muscular y movilidad, la salud dental y la densidad ósea que se ha mencionado. Todas estas complicaciones de cavidad oral, faringe, laringe y esófago que ya he platicado se asocian con hernia hiatal, gastritis, enfermedad ulceropéptica, enfermedad intestinal inflamatoria, erosiones y fisuras anales, la constipación que de verdad los niños sufren, no quieren comer, no quieren ir al baño por el dolor que les causan las lesiones a nivel anal, la enteropatía por pérdida proteica y también un reflujo gastroesofágico. El 82% de nuestros niños está desnutrido, con debilidad, un 55% con retraso del crecimiento por estas alteraciones que hemos mencionado. Las complicaciones son muchas y el suplemento tiene que ser amplio y caro. Estas son algunas de las ayudas que se dan por Debra México y ahora por una asociación fundada en México por los pacientes que se llaman Son Mis Alas, que tratan de dar a los pacientes algo del soporte nutricional que necesitan, pero como bien decía Julio, lo necesitan diario, no de ratitos y cada vez que el paciente pueda recibir esa ayuda. Nuestros pacientes son muy pobres y la verdad sufren mucho. Los balones de dilatación tienen un uso muy controvertido, pueden causar incluso perforaciones esofágicas y muerte. En cambio, la gastrostomía está muy recomendada, mejora el crecimiento y la ganancia de peso y bueno, requieren un manejo adecuado para evitar dolor, distensión abdominal, fugas e infecciones. Una mala alimentación en nuestros pacientes llevará a todas las otras complicaciones sistémicas que se siguieron hablando a continuación, alteraciones renales y hepáticas, disfunción musculoesquelética, desnutrición crónica, falla de crecimiento, mala curación de heridas, cardiomiopatía y muy mala calidad de vida. Como conclusión, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario con todas las especialidades. En este caso iniciamos con odontología y una hiperalimentación suave, la gastrostomía, podemos llegar hasta una interposición colónica, alimentación parenteral, los laxantes son útiles en nuestros pacientes y dieta con fibra y la suplementación prácticamente con todas las vitaminas. 10 minutos es muy poquito para hablar de esta parte tan compleja de la enfermedad, pero aquí está Setsuko Hiraishi, que bien decía Julio Salas, actual presidente de Debra México, que dejó Julio en sus manos, que lo ha estado haciendo muy bien, y Sonia, que es paciente con otros pacientes que lleva Son Mis Alas, que tienen un empoderamiento, como bien dijo Julio, y que están trabajando juntos de forma maravillosa. El cariño, la unión con los pacientes de los que aprendemos tanto, nuestro acercamiento les llevará a una vida menos difícil. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco la invitación y el honor de estar con este gran equipo
de expertos en epidermolisis bullosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica, hermosa la me charla. olvida, por favor, hoy es nuestro Día de la Independencia y los invitamos al Congreso Mundial de Dermatología que será en el 2027 en Guadalajara. Muchísimas Dios quiera que podamos ir. Sí, tienen que venir. Gracias. No, Muchas gracias a vos. gracias, Angélica. La verdad, hermosa tu charla, y uno cuando escucha hablar a los expertos se acuerda de sus pacientes que tienen todos estos problemas, dificultad para conseguir odontólogos calificados, mala alimentación, dolor al defecar, la gastrostomía que tiene que ser precoz antes del empuje puberal para que no se desnutran, y eso hablar con los padres, o sea, como que todo eso es muy complejo y bueno, el abordaje multidisciplinario es muy necesario para que estos pacientes tengan la mejor calidad de vida posible, además de las limitaciones económicas que uno tiene que andar buscando para sus pacientes, todos los cuidados que necesitan, las gasas, las cremas, los apósitos, el ensure, todo lo que utilizan diariamente para poder vivir. Así que bueno, muchas gracias, y ahora voy a presentar a Mirna Toledo Baena. Ella es pediatra, dermatóloga pediatra del Hospital Infantil de México y presidenta del Congreso Mexicano de Dermatología Pediátrica. Bienvenida, Mirna, y ella nos va a hablar del manejo actual del dolor en pacientes con epidermolisis bulosa. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco el honor de estar aquí con ustedes. Agradezco a CEDIGEA todo el esfuerzo por ir creciendo, como mencionaban anteriormente. En especial agradezco la invitación a la doctora Graciela Mansur. Es un trabajo realmente extraordinario, sobre todo en nuestros países, que a veces es un poquito complicado continuar con el estudio y con el manejo de todos estos tipos de pacientes que ya se ha mencionado, pues es muy caro, pero lo que nos queda pues es el corazón por nuestros pacientes y por luchar a que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? El día de hoy les voy a hablar sobre el manejo del dolor en la epidermolisis bulosa. Como bien sabemos, pues al hablar de epidermolisis bulosa casi podemos decir que es sinónimo de pacientes que viven con el dolor, ¿no? Hay estudios en donde se menciona que prácticamente todos los subtipos, desde la simple hasta la distrófica, pueden tener algún tipo de dolor, ¿no? Se menciona hasta el 93% de los pacientes. Yo creo que aquí hasta nos quedamos cortos en esta publicación. Yo puedo decirles prácticamente que pues todos los pacientes sufren diferente grado de dolor a lo largo de su vida. Yo creo que es la enfermedad más dolorosa con respecto a compararla con algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Sabemos que pues las ampollas, las erosiones, más el dolor, habla definitivamente de una epidermolisis bulosa. Ya habló el doctor Salas sobre el impacto que tiene sobre la calidad de vida. Esto pues va a tener una gran relación como que entre el dolor que se sufre y varias alteraciones o trastornos neuropsiquiátricos que presentan los pacientes, como son también la depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas. Esto aparte, siendo un reto el tratar todas las comorbilidades que pueden presentar estos pacientes, como ya mencionó la doctora Beirana en la plática anterior, ¿no? Sin embargo, pues nuestro panorama actual es que pues hay una evidencia limitada sobre cómo debemos manejar el dolor de la epidermolisis bulosa, ¿no? Existen algunas directrices, alguna revisión, algunos metaanálisis, algunas guías por consensos de expertos. Entonces, pues traté un poquito de resumirles y de tomar en cuenta todos los puntos a considerar en el dolor de este tipo de pacientes, ¿no? Debemos de considerar que puede ser un dolor nociceptivo, que es el que pueden tener los pacientes en el momento agudo, cuando tienen la presencia de ampollas y de heridas, y un dolor neuropático. Esto es cuando hay una cicatrización o una lesión ya de los nervios periféricos, que lógicamente es resultado de la cicatrización de todas estas heridas, ¿no? Es decir, este va a ser un dolor crónico. Esto va a ocasionar una sensibilización del sistema nervioso central y también un condicionamiento psicológico de los pacientes que ya están condicionados a que van a tener dolor y van a vivir con el dolor. Y vamos a mencionar un poquito sobre esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar el dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Puede estar prácticamente en un solo momento de su vida o en algún momento en que tienen alguna herida muy grave, o puede estar en una forma mantenida, ¿no? Tenemos que considerar cuál es el tipo de epidermolisis bulosa que tiene nuestro paciente, cuál es la edad. No lo vamos a manejar igual en un paciente neonato, en un paciente escolar, en un adulto. ¿Qué complicaciones aparte del dolor pueden estar presentes? ¿Cuál es el momento vital que está viviendo el paciente? ¿Cuál es su situación emocional? Y lógicamente, ¿qué es lo que nos puede condicionar que puede estar teniendo más dolor? Sobre todo las estrategias o lo que hacemos tanto en el baño, en las curaciones, al momento de movilizarse, al momento de caminar, ¿no? Es un síntoma, como mencionamos, en mayor o menor grado, y va a estar muy relacionado con la calidad de vida tanto del paciente como de la familia.
Si nosotros hablamos de dolor, pues es algo muy subjetivo de definir qué tanto te duele, ¿no? Se menciona que, bueno, para la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, se dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con la lesión de algún tejido, ¿no? Incluso lo que puede ser doloroso para uno puede ser no doloroso para el otro. Hablamos un poquito del umbral del dolor que tienen los pacientes, ¿no? Se ve influenciado por muchos aspectos, tanto biológicos, psicológicos, espirituales, sociales, culturales, y este tipo de pacientes es lógico que consideramos que aprenden prácticamente a vivir o tener el concepto del dolor a lo largo de su vida como tal, ¿no? Algunas veces nos pueden expresar que sienten dolor, tenemos que nosotros mostrar el respeto hacia el dolor. Por ejemplo, si estamos haciendo una curación sencilla o una lesión muy pequeña que nosotros consideramos que no puede ser tan dolorosa, hay que respetar lo que la persona nos está diciendo, no tomarlo como de que, ay, está exagerando, etcétera, sino hay que respetar el dolor que nos está refiriendo nuestro paciente. Y en pacientitos que no nos pueden referir el dolor, sobre todo los que todavía nos pueden expresar, podemos lógicamente nosotros saber qué tanto le duele con expresiones. No quiere decir que al no decir que tiene dolor no implica que no lo va a sentir, ¿no? Puede ser agrudo, como les mencionaba, que es cuando hay en algún momento, ya sea cuando se cura, cuando hay alguna lesión como tal, y lo que nos va a hacer pues es un estado de alerta. El paciente se pone en estrés y se pone en alerta cuidando y protegiéndose pues su seguridad como tal, ¿no? Puede ser por la misma enfermedad o puede ser por parte del tratamiento. Y el crónico, como mencionamos, pues puede durar mucho tiempo, y aquí ya no es tanto que el paciente se va a adaptar al dolor, sino que va a causarle un problema tanto en su función como en su bienestar psicosocial, ¿no? ¿Cómo lo vamos a valorar? Pues lógicamente primero, en los pacientes que puedan decir verbalmente cómo es su dolor, pues lógicamente vamos a hacer como una descripción como tal, vamos a interrogar la intensidad, cuál es la localización, si es un dolor solamente en extremidades, en las heridas, o es un dolor que se va a irradiar hacia otros lados, las características que tiene y si es en un solo momento o es crónico, ¿no? Como les mencionaba, si no se puede describir verbalmente el dolor, pues nosotros tenemos que referirnos si está llorando, si está gritando, si tiene cambios en la expresión, si está sudando, si tiene náuseas, mareo, etcétera. Este tipo de conductas que nos hablan de que el paciente tiene dolor. Tenemos diferentes escalas. En los niños usamos, por ejemplo, esta, en donde tenemos nosotros desde una carita feliz hasta ir mostrando lógicamente el llorar, que sería la de doler al máximo, y tenemos la escala análoga visual, ¿no? En donde podemos calificar de 0 como que no hay dolor y 10 como el peor dolor imaginable. Todas estas escalas pues nos ayudan un poquito a, aunque no sea lo que nosotros estemos viendo objetivamente, el paciente nos está describiendo qué es lo que siente, ¿no? Y algo muy importante en este punto es que hay que distinguirla de la ansiedad anticipatoria, es decir, separar lo que es dolor y separar lo que es esta ansiedad anticipatoria. Como vemos, pues estos pacientes tienen un dolor crónico, entonces esta ansiedad es la de que yo ya sé que estoy esperando que algo desagradable me va a pasar, entonces yo ya estoy como más sensible y se va a intensificar más el dolor, voy a estar toda tensa esperando a ver en qué momento, así como cuando a los niños le decimos, te voy a poner la inyección y ya están toda dura la pompa y están sufriendo desde antes y pasan 2 horas sufriendo en lo que dura la inyección 2-3 segundos, ¿no? Entonces todo esto nos puede agravar el dolor como tal. En cambio, si nosotros cambiamos nuestro chip hacia un pensamiento positivo, esto nos favorece a controlar un poquito el dolor o que sientan menos los pacientes, ¿no? Aquí les muestro esto descrito, que es un círculo vicioso del dolor. Si yo estoy con tensión corporal, con estrés, tengo mayor sensibilidad al dolor, lógicamente me va a doler, voy a sentir más y voy a evaluar, mi cerebro va a decir, es un dolor muy fuerte, me va a dar un pensamiento negativo, cuando lógicamente la próxima vez voy a estar en contacto con este estrés o con esto, y lógicamente pues voy a volver a tensionarme y es un círculo vicioso en donde este dolor se va perpetuando. Es frecuente que esta ansiedad surja lógicamente en los niños, aunque también pues, lógicamente lo vemos en los adultos. Aquí generalmente cuando se hacen curaciones en pacientes hospitalizados, pues se administra el óxido nitroso. Es una sedación muy suavecita para que el niño baje su ansiedad y poder hacer curaciones o poder estar controlando un poquito y que el paciente no sienta tanto, ¿no? Lógicamente vamos a ver más adelante también el uso de medicamentos, en donde esto tiene que estar supervisado por un profesional médico para poder controlar este tipo de ansiedad, ¿no? Aquí ya entrando como tal en cuanto al tratamiento del dolor, podemos decir que tenemos 2 categorías, las intervenciones farmacológicas y las no farmacológicas, ¿no? Generalmente, pues lógicamente sabemos que es un dolor crónico
y lo más importante es que lo controlemos cuando va empezando, no cuando el dolor ya esté instalado prácticamente, ¿no? ¿De qué va a depender si yo voy a elegir utilizar un medicamento? Pues de la intensidad, de las características del dolor. Empezamos siempre con medicamentos más suaves, con AINES, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, metamizol, y se van subiendo los escalones de analgesia de acuerdo al dolor de nuestro paciente y cómo me está respondiendo, hasta lógicamente llegar hasta opiáceos como la morfina y sus derivados, ¿no? Aquí también podemos nosotros tener algunos tratamientos coadyuvantes, por ejemplo, cuando el manejo del dolor vemos que no responde tanto, podemos manejar también gabapentina. Tenemos otra opción. ¿Qué es importante? Como les mencionaba anteriormente, el médico siempre va a ser la persona indicada para hacer esta medicación y tener en cuenta todo el listado de las medicaciones, pedirle al paciente que lleve un orden como en su expediente, ya sea electrónico, ya sea todas las recetas de todo lo que está tomando y cuál es la posología. Y sobre todo, porque pues el paciente va a tomar muchos medicamentos también para tratar sus otras comorbilidades. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo que está ocasionando la lesión, una herida como tal, el dolor y todo, hay que tomar en cuenta qué es lo que estamos utilizando, si están utilizando antibióticos tópicos, si estamos utilizando algún otro de medicamento, no mezclar los productos tópicos entre sí. En caso de que el dolor ocular esté, pues primero utilizar las gotas lubricantes y después la indicación de algún analgésico si nos indica el oftalmólogo. Si tiene úlceras bucales, pues tenemos que dar una adecuada analgesia oral, ya sea con las preparaciones tópicas, y esto considerarlo mientras se controla en forma tópica para utilizar la menos cantidad de medicamentos sistémicos, ¿no? El reflujo gastroesofágico, si tenemos ardor por este tipo de dolor, pues manejar primero el tratamiento para este tipo de padecimiento, que esto nos va a reducir en sí el dolor. Es decir, no nada más concretarnos en estar quitando todo el dolor, pero sí hay que tratar la causa de este dolor. La estenosis esofágica también, lógicamente, aparte de las dilataciones que se estén haciendo, tenemos que controlar el dolor que se ocasiona por estas, en las fisuras anales también, y lógicamente si vamos a utilizar productos en la piel, que solamente sean bajo autorización médica. Cuando el dolor es más que nada musculoesquelético y articular, pues hay que utilizar antiinflamatorios y también, lógicamente, como mencionaba la doctora Beirana, el abordaje nutricional preventivo. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, esto está bien demostrado que este tipo de acciones pueden potenciar y aumentar el efecto de los medicamentos. Es decir, podemos controlar a los pacientes del dolor con menos dosis, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, la primera recomendación es ofrecerle información en los casos que se pueda. Es decir, hacer sentir al paciente como que tiene el control, como de que hacerlo que esté tranquilo, minimizar su estrés, el tranquilizarlo, que se siente en un ambiente húmedo, que lo distraigamos, etcétera. Todo esto va a ayudar a que disminuya su sensación de dolor y todo esto va a favorecer que se relaje, disminuye la activación del sistema nervioso, ¿no? Podemos utilizar algún tipo de estimulación sensorial, como es ponerles música, poner aromaterapia, algunas terapias conductivas conductuales para tratar de disminuir el dolor, si vamos a apretar alguna pelotita, si vamos a hacer algún entrenamiento de relajación, esto es respiraciones, relajación muscular, visualización guiada. Es decir, existen muchas técnicas que pueden ser muy útiles para no tener que hacer mano de tantos medicamentos, ¿no? Y lógicamente, pues cómo manejemos la herida, el tratar de ser cuidadosos, tratar de no lastimar más, pues esto nos va a ayudar mucho a no tener que utilizar tanto medicamento, ¿no? ¿Cuáles otras cosas podemos usar? La fisioterapia, la terapia conductual, el manejar todo el ambiente, es decir, que el paciente se sienta cómodo. Sabemos que si el paciente sabe que le va a doler y ve un lugar desorganizado, un lugar donde hay muchísimo material, donde se siente muy desagradable, pues no va a estar a gusto y va a tener ya dolor desde antes de que empecemos, ¿no? El tratar de que todo esté listo, todo esté ordenado, menos expuesto todo lo que vamos a usar, como que esto nos va a ayudar a que el paciente esté más seguro, ¿no? ¿Qué tiene de característica el dolor en los niños? Lógicamente sabemos que los bebés y los recién nacidos pues tienen dolor desde el nacimiento, ¿no? Entonces es más complejo poderlo evaluar, pero sí debemos de considerar que a un paciente pequeño también le duele. Entonces en probablemente sí vamos a tener que hacer más uso de los medicamentos en comparación de los pacientes grandes, donde podamos utilizar el tipo de intervenciones no farmacológicas, donde involucremos a toda la familia, papá, mamá, familiares, enfermeras, médico, todo esto para poder manejar el dolor crónico, ¿no? En cuanto al recién nacido y lactante, lo que se recomienda pues es administrar medicamentos antes de realizar las curaciones de alguna técnica que sabemos que va a ser dolorosa. Lógicamente tratar de distraerlo, como pues dándole la lactancia materna en el momento de la curación o de que vamos a hacer algún tipo de procedimiento. Tratar de distraer un poquito nos ayuda a manejar el dolor leve en las curaciones, ¿no? En el baño generalmente se trata de que no sea una sola persona para evitar que el mismo bebito se esté lastimando, que sea al menos con 2 adultos, siempre que sea posible, para poder manejar de la forma más delicada
dedicada a estos pacientes, ¿no? En los niños hay que considerar mucho que tenemos que quitar esa ansiedad anticipatoria que yo les mencionaba, esos pensamientos negativos, el ayudar a que no, pues nos ayude a colaborar como tal, trabajar mucho con los papás, con las mamás, con los cuidadores para disminuir esta ansiedad y estrés y lógicamente, como les mencionaba, tener un ambiente apropiado para que el paciente pueda sentirse más cómodo. Lo que les mencionaba de la relajación muscular progresiva, hay que empezar a enseñarles a las respiraciones, hay que expresar sus emociones en voz alta, pero en lugar de estar gritando, por ejemplo, sería como imitar a un animal, tratar de hacer como distracciones durante la curación para que el paciente lo vaya tomando de que sí lo tenemos que hacer, pero que hay diferentes técnicas donde él puede sacar su estrés, ¿no? Tratar de cambiar los pensamientos negativos a positivos, tratamos de tener juguetes, tratamos de tener algún tipo de algo que les haga sentir especiales y lógicamente pues hacerlos participar cuando es posible dentro del proceso de curación y que él tome las decisiones, ¿no? Hacer un tipo de juego de roles con los muñecos, probar otras estrategias, es decir, todo esto podemos utilizar para que nos pueda ayudar en los niños que colaboren. En los adultos, aparte de lo anterior, lógicamente, siempre y cuando nosotros le demos la tranquilidad y explicándole qué le vamos a hacer y sí que le va a doler, pero que lógicamente pueda el paciente tener como la certeza de que se le está dando la mejor atención, ¿no? Ofrecer las estrategias de distracción que ya lo hablamos, el entorno de descanso, el tener una buena relación con el paciente, darle ánimos de que puede salir adelante, darle como un pensamiento positivo y un soporte emocional, trabajar en equipo, lógicamente, tanto con el paciente como la persona cuidadora, manejar incluso nuestro propio estrés. Muchas veces nos impresiona, aún así, a pesar de que estemos acostumbrados a ver nosotros lesiones grandes y muy cruentas y muy que nos afectan, pues lógicamente no nos vamos a poner nerviosos ante una herida muy fea y muy llamativa, que el paciente se ponga más nervioso de ver cómo estamos nosotros, ¿no? Fomentar el autocuidado y tener los mismos ejercicios de relajación que ya les había mencionado, ¿no? Tenemos, como les había mencionado, pues algunas guías en donde se habla del manejo en general como tal, sin embargo, sí se hace énfasis en el manejo del dolor. Tenemos prácticamente esta, en donde se formó un grupo multidisciplinario, se han juntado 196 artículos para revisión y aquí tenemos las recomendaciones del manejo del dolor que se refieren en esta guía de práctica clínica, ¿no? Lógicamente, como sabemos, pues se tiene que individualizar el tratamiento, se va a necesitar valoraciones para cada paciente y de acuerdo a esto, pues podemos utilizar las escalas que ya les había yo mencionado. Tenemos que evitar y evaluar qué sufrimiento tiene el paciente para brindar el apoyo. Sabemos que el opioide es la piedra angular, sin embargo, pues hay que ver en qué caso se puede aplicar para reducir los efectos secundarios y agregar otro tipo de analgésico que necesitemos, ¿no? Lo que mencionábamos del tratamiento del dolor crónico con terapia cognitivo-conductual, el dolor agudo, tratar de utilizar otras técnicas, utilizar vías transmucosa, por ejemplo, para procedimientos cortos y el dolor de corta duración. El de utilizar fármacos sistémicos en las formas agudas y crónicas también tiene que ser evaluado. Asociarlo, como les mencionaba, con los ansiolíticos y analgésicos también nos puede dar un buen resultado, siempre y cuando nos apoyemos del personal médico. Y de acuerdo a la edad que vaya creciendo el paciente, ir aumentando, incrementando el uso de las técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? En los pequeños chiquitos, pues hay que distraerlos más y las medidas medioambientales que ya les había mencionado, entre ellas aquí, por ejemplo, el utilizar el aseo con soluciones isotónicas, mantener la habitación caliente, que el paciente se sienta confortable, ¿no? En el ambiente ambiental como tal se hace pues un poquito referencia a que las opciones de reducir la frecuencia de baño para que realmente no esté tanto el dolor relacionado con el baño, porque siempre ya les decimos ya es hora de bañarse, pues lógicamente sufren los pobres pacientitos, el tener que utilizar algún tipo de medicamento cuando tengamos que hacer estas actividades, cuando tengamos que cambiar los apósitos, lo que se recomienda pues es el uso de benzodiazepinas y todo esto pues va a ser de acuerdo a la edad del niño, al peso, vamos a valorar la dosis que se va a utilizar, pero hay que evitar la sedación excesiva como tal, ¿no? Empezamos, como les mencionaba, desde los más suaves como tal hasta llegar prácticamente a los opioides. Podemos utilizar vía nasal también cuando no es posible utilizar el otro. Siempre el manejo del dolor previo a algún tratamiento doloroso que sepamos nosotros y hay que estar constantemente reevaluándolos para saber si estamos alcanzando a controlar este tipo de dolor, ¿no? Tenemos que considerar que van haciendo tolerancia farmacológica cuando estamos utilizando opioides y aquí lógicamente tenemos que
que ir viendo si no nos responde, hay que sospechar que hay algún tipo de dolor neuropático y que podemos utilizar alguna otra opción de medicamento, ¿no? Les voy a mostrar dos nada más de los últimos medicamentos que se han utilizado, que es la morfina tópica, que sabemos lógicamente que va a actuar con los receptores de opioides en tejidos fuera del sistema nervioso central y nos va a tener una toxicidad sistémica mínima, ¿no? Este estudio es una serie de casos que todavía no llegamos todavía a tener como una aprobación o algo, pero es finalmente el buscar opciones para nuestros pacientes, es demostrar la eficacia del gel de morfina tópico en heridas por epidermolisis bulosa y la reducción del dolor. Aquí lo que ellos aplicaron fue en las zonas, o sea, la dosis que se aplicó fue alrededor de las heridas en donde se presentaba y están presentando aquí las heridas tan grandes que tenían 3 pacientes, con lo cual hubo una reducción muy importante de la escala de dolor. Por ejemplo, en el primer paciente de 7 bajó a 5 y en el tercer paciente prácticamente se redujo hasta 5 también. Entonces sí es una de las opciones que puede ser útil para no estar utilizando tanta analgesia sistémica sin tantos riesgos colaterales que se tienen, ¿no? Pero hay que considerar lógicamente que también podemos necesitar el uso de otro tipo de medicamentos, ¿no? ¿Cuál es otro de los últimos que han surgido en los años previos? Es el potencial de los cannabinoides, sobre todo porque se va haciendo legal en algunos países. En nuestro país ya prácticamente también está aprobado para uso medicinal o para uso recreativo, se menciona con cierta cantidad, lógicamente. Entonces conocemos muy bien ya durante años que pues lógicamente tienen un efecto analgésico como tal. Entonces empezamos a encontrar ya reportes del uso de este tipo de medicamentos en epidermolisis bulosa, ¿no? Este reporte que les muestro son 3 pacientes que lo utilizaban en forma mixta, utilizaban el cannabidiol y el trihidrocannabinol en forma sublingual y tópica con mejoría del dolor importante, ¿no? Lo que mencionan ellos es que prácticamente hay una buena respuesta. Esta de aquí es una encuesta en 71 pacientes en donde ellos mostraron que hubo una mejoría de los síntomas generales prácticamente y el prurito también estuvo muy disminuido. Aquí les muestro del lado derecho la gráfica, el prurito en azul fuerte como tal, o en azul cielo fuerte, eso es antes del uso del medicamento, y el azul cielo hubo una disminución importante, al igual que el prurito, en el verde más fuerte hacia el verde más claro, ¿no? Los dos fueron estadísticamente significativos y hubo una discreta disminución de la cicatrización, pero va a ir más enfocado más bien al dolor que tienen este tipo de pacientes, ¿no? En cicatrización y todo hay mucha controversia sobre el uso de este tipo de medicamentos. Sin embargo, para el dolor sí ha sido útil y se ha utilizado pues fuera de indicación, pero es una de las opciones que podemos tener, ¿no? Y quizá termino con esta fotografía que nosotros quisiéramos ver a nuestros pacientes, pues prácticamente a pesar de todos los padecimientos que tienen y comorbilidades, pues tratando de llevar una vida digna y una vida sin dolor y con calidad de vida, ¿no? Y lógicamente tanto de ellos como de su familia, ¿no? Entonces tenemos que seguir investigando, hacer el manejo multidisciplinario y tratar de dar lo mejor por nuestros pacientes. Y por último, yo quiero invitarlos del 1 al 4 de noviembre de este año al Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica, que lo vamos a hacer con el Congreso Latinoamericano de Dermatología Pediátrica. Aquí tenemos nuestras redes, el registro ya está listo y vamos a tener modalidad virtual o presencial. Aquí en el QR pueden encontrar el programa, pueden poder registrarse y esperemos que nos puedan acompañar. Y una felicitación por último igual a mis paisanos, porque como bien mencionó la doctora Beirana, pues hoy es el Día de la Independencia de México, es una fiesta nacional que nos da mucho orgullo poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mirna, excelente presentación, realmente muy, muy interesante. Y a todos los expositores y un agradecimiento, realmente un nivel impresionante de estas exposiciones. Bueno, yo de parte del grupo EB de Paraguay, un agradecimiento especial a la profesora Graciela Mansur, una gran amiga, a todo su equipo de SEDIGEA por todo el apoyo que nos brindan. Así es que, bueno, creo que en honor al tiempo no podemos hacer las preguntas, pero bueno, seguimos en el próximo bloque que continúa